Dios bendiga. Vamos con la segunda parte de esta palabra que hemos predicado el día de hoy. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, del perseguidor a un arrepentido apóstol. En esta hermosa tarde del Señor, vamos a ir en el capítulo 8, verso 12. Dice: pero cuando creyeron a Felipe, a que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y también creyó Simón mismo, y después de bautizado estaba siempre con Felipe. Y al ver las señales y grandes milagros que se hacían, estaban atónitos. Y cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. El Pentecostés samaritano. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando los apóstoles en Jerusalén oyeron lo que había sucedido en Samaria, enviaron allá a Pedro y a Juan para conocer la situación. Estos dos hombres habían estado estrechamente asociados en algunas actividades anteriores, expuestos en Hechos 3:4, pero Juan es mencionado otra vez en el libro. El avivamiento trae victoria. Cuando se produce un avivamiento en el camino cristiano, la victoria se mueve por todas partes. Dios lo único que necesita de ti y de mí es que se produzca un avivamiento. Aquí vemos cuando el Señor te muestras que ya está llegando sobre tu vida un gran avivamiento. El Señor te está mostrando que a la salida del sol se produce un milagro sobrenatural, un milagro arrasante, un milagro que nadie lo pudo hacer sobre tu vida y en la tierra. Aquella comunidad, aquel pueblo de Samaria pudo ver y notar algo. ¿Qué fue lo que pasó? Que se produjo un gran avivamiento. Había milagros, había señales, había prodigios. Nadie podía experimentar los milagros que estaban aconteciendo en Samaria. Hubo una reactivación, hubo movimientos, hubo algo que explotó. Y eso hizo que los moradores de aquel lugar se quedaran atónitos, se sintieran impresionados. Lo que hoy Dios está haciendo contigo, te está dando una gran impresión. Te está diciendo: hoy es el día de que tú me des el lugar que yo quiero tener en toda tu vida. Cuando los apóstoles llegaron, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Y es claro que estos nuevos convertidos, aunque estéticamente o definitivamente, salvo mediante la fe en Cristo Jesús y ya bautizados, no habían sido llenos del Espíritu Santo. Escuche bien, todavía ellos no habían recibido, no habían tenido la experiencia de que necesitaban esa bendición. Aleluya. Todavía ellos estaban lejos de Dios, lejos de esa oportunidad brillante. Ellos no conocían el Espíritu Santo.
Ellos no conocían lo que era ser lleno del Espíritu Santo. Ellos no sabían lo que iba a pasar. Pero llegó el Pentecostés como el aposento alto, que necesitaba la misma experiencia que habían tenido los 120 en el aposento alto, el día del Pentecostés. Allí se forma una explosión. La unción de Dios estaba en aquel lugar. Había algo poderoso. ¡Ay, Dios mío! Algo estaba pasando en Samaria. Se había producido un avivamiento. Lo que hoy en día está pasando en la sociedad. El mundo está experimentando un avivamiento espiritual. El hombre necesita de Dios. Lo que necesitamos es que Dios esté en los primeros asientos. Lo que necesitamos es que Dios esté en nuestra familia. Lo que necesitamos es que Dios ministre el hogar. Lo que necesitamos es que Dios ministre a los jóvenes. Lo que necesitamos es que Dios ministre a la sociedad. Lo que necesitamos es que Dios entre a los políticos, que entre a todos los estamentos del Estado, que entre donde hay autoridades. Lo que necesitamos es que Dios transforme a un hombre y a una mujer en un abrir y cerrar de ojos. Lo que necesitamos es que haya un cambio de la mollera de la cabeza hasta la planta de los pies. Lo que necesitamos es que tú abras la puerta del corazón para que Cristo reactive sobre tu vida la vida mejor que debe de tener. Es necesario que tú entiendas que Cristo lo que quiere es transformarte. Este hecho, que aunque convertido y bautizado con agua, los samaritanos habían sido bautizados con el Espíritu Santo. Mateo 3:11. Es recalcado más adelante en una paréntesis. Es así como Lucas explica por qué oraron los apóstoles de esa manera, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Bendito sea. Que Dios te bendiga, que Dios te abrace, pero con amor. Aleluya.